Estamos con Gerardo Artiach, director general adjunto de Banco Sabadell, en la primera jornada del Día del Inversor del Economista, tratando de conocer un poco mejor la compañía y sobre todo nos vamos un poco a la política de retribución, que yo creo que además es uno de los buques insignias en este momento de la entidad. Las estimaciones en este momento que dan los analistas es que la retribución que va a generar Banco Sabadell en los próximos años va a permitir colocarlo al frente de la rentabilidad por dividendo del mercado español, aproximadamente en torno a un 7,5% de rentabilidad por dividendo. ¿Cómo interpretar la retribución de Sabadell y cómo debe entenderla el accionista minoritario en este momento en el que nos encontramos? Bueno, buenos días a todos y muchas gracias, Joaquín, muchas gracias al Economista por contar con nosotros. Enhorabuena por esta 20ª edición y enhorabuena tanto por estrenar esta planta como por los números que compartía vuestro presidente. ¿Qué puede esperar el accionista minorista del dividendo de Banco Sabadell? Nosotros venimos de entregar 20 céntimos, 20,4 céntimos en efectivo a cargo del año 2024. Esto fue una rentabilidad de doble dígito, superior al 10%, y creo que nos situó como la empresa líder en rentabilidad por dividendo en el IBEX 35 el año pasado. El compromiso del banco para el año en curso es repetir esta cifra en dividendo en efectivo, es decir, 20,4 céntimos por acción contra los resultados de 2025. Y estos dos dividendos en efectivo forman parte de un compromiso de retribución al accionista global que alcanzaría, si sumamos dividendo en efectivo más capital distribuido a través del programa de recompra de acciones que estamos ejecutando ahora, de más de 60 céntimos por acción, o lo que es lo mismo, una rentabilidad superior al 20% de la capitalización bursátil de la entidad en el momento en el que la anunciamos. Adicionalmente, en la última Junta hemos hecho algunos cambios a la política de retribución al accionista para dotar de una mayor recurrencia a nuestro dividendo en efectivo. Y cuando antes veníamos pagando un dividendo a cuenta y un dividendo complementario, hemos hecho una transición a 2 dividendos a cuenta más un dividendo complementario, con lo cual durante el ejercicio 2025 el accionista Banco Sabadell percibirá 2 retribuciones a cuenta de los resultados y post Junta del año 2025, que se celebrará en el 2026, se distribuirá un dividendo complementario. En términos de qué rentabilidad puede representar, bueno, pues si nos fijamos en las cifras por acción, las cotizaciones actuales, pues sí, sería una rentabilidad líder, desde luego a nivel de los bancos cotizados, y pienso que también lo sería a nivel del IBEX. Gerardo, que la retribución del Sabadell en este momento sea superior a la del BBVA, que ya es una de las más elevadas del conjunto de la banca española, ¿es la mejor defensa de cara a la OPA? Yo creo que es una evidencia del valor que genera el proyecto del Banco Sabadell de manera independiente. Es la demostración de que la rentabilidad actual del Banco Sabadell, el modelo de generación de rentabilidad del Banco Sabadell, nos permite convertir una rentabilidad del 14% en la mejor retribución al accionista en términos de dividendo por acción. No le daría muchas más vueltas. Nuestra política de retribución al accionista es muy anterior a la OPA. Vamos a cumplir, creo que hoy cumplimos, 1 año y 1 día no tanto la OPA como la presentación de la oferta indicativa y no vinculante al Consejo de Administración. Nuestra política se anunció el pasado 1 de febrero de 2024. Es una política que combina una distribución a través de payout entre el 40 y el 60%, más una distribución del exceso de capital por encima del 13%. Es lo que ahora mismo estamos ejecutando, es lo que da lugar a estos 20 céntimos que hemos distribuido el año pasado y los 20 céntimos comprometidos. Y asimismo estamos en proceso de ejecución de un programa de recompra o 2 programas de recompra consecutivos por un importe agregado de 1.000 millones de euros, que equivale al exceso de capital que el banco había acumulado. Yo creo que nuestro modelo de generación de capital es un modelo extremadamente ágil. Con una rentabilidad del 14% somos capaces de distribuir un dividendo que es líder a nivel de la banca y líder a nivel del IBEX, y a su vez financiar un crecimiento del balance del 5%, como hicimos el año pasado, y generar un exceso de capital que el año pasado pues ascendió, creo recordar, 82 puntos básicos de capital de primera categoría.
no sé si es una mejor defensa, desde luego es un testimonio de la capacidad de generar valor para el accionista que tiene el proyecto individual. No sé a quién se le ocurrió la metáfora de que la OPA estaba descarrilada. Mirando un poco la ecuación de canje, sigue absolutamente descarrilada. ¿Y qué es lo que tiene que pensar un inversor cuando ve que esa ecuación de canje no ofrece ninguna prima al accionista de Sabadell? Si tomamos las cotizaciones de cierre del día de ayer, la prima implícita, aplicando la ecuación de canje, es de un 6,8% negativa. ¿Qué significa esto? Pues esto quiere decir una cosa muy clara. Si todos los accionistas de Banco Sabadell acudiéramos al canje hoy, la pérdida colectiva de valor sería cercana a los 900 millones de euros. Yo creo que una jornada de creación de valor no hay que explicar mucho más. ¿Por qué llegamos a esta situación? Cumplimos un año y un día desde que se hizo la oferta indicativa al Consejo de Administración, que el Consejo de Administración rechazó y calificó como de materialmente inferior al valor que estimaban a la entidad. Yo creo que desde entonces lo que hemos evidenciado y lo que el accionista de Banco Sabadell no creo que puede esperar, sino creo que está convencido, y eso es lo que está implícito en la cotización actual, es que el valor del proyecto en aislado era el que el Consejo ya anticipaba entonces. Si nos vamos al día 29 de abril del 2024 y vemos la evolución que el consenso de analistas ha atribuido a los resultados esperados de Banco Sabadell, la mejora del Banco Sabadell es superior al 50%. Sin entrar en comparaciones, esto es cerca del doble de la observada por otras entidades nacionales y desde luego líder a nivel europeo en cuanto a progresión, ya sea en términos absolutos de resultado o en términos de ingreso por acción, de BPA, que se puede traducir a su vez en términos de DPA. Contamos con un consenso de recomendación de analistas en el que no hay una recomendación de venta y venimos manteniendo este consenso de compras y mantenimientos desde un tiempo material. Y el precio objetivo que los analistas nos arrojan ofrece un crecimiento a futuro y desde luego valida con creces el valor actual de la cotización. Entonces, nuestra visión es que el valor está perfectamente sostenido por los fundamentales, que lo que el tiempo nos ha ofrecido es que tanto los accionistas retail como los inversores institucionales constaten el guidance y las indicaciones expectativas que el equipo gestor venía compartiendo con el mercado, y ahí es donde nos encontramos. Eso se pone en contraste con una ecuación de canje y ofrece a día de hoy esa destrucción de valor que antes comentaba. Entonces hablabas de la mejora de la rentabilidad. Yo creo que además es algo que estamos colegiando con todos los bancos que estáis en la mesa, que en un entorno de bajada de tipos va a mejorar la rentabilidad de la entidad. En función de qué negocios, qué actividades y sobre todo cuando estamos viendo que lo que dicen un poco los analistas es que el beneficio neto se va a plafonar en torno a los 1.600 millones. Sí, nosotros, sobre todo en el entorno de incertidumbre en el que hemos venido operando los bancos en los últimos años, no somos muy partidarios de dar guidance, desde luego concreto, mucho más allá del año, y en raras ocasiones venimos... Y vosotros habéis sido el que más guidance habéis dado al mercado. y en raras ocasiones venimos a apuntar, si no es en figuras de beneficio neto, cuál puede ser el objetivo a 2 años. Ahora mismo lo que dibujamos para el año en curso es un margen de intereses que estará presionado, desde luego, por la dinámica doméstica, muy afectada por el reprecio de nuestra cartera de crédito, si bien acompañada de una dinámica comercial, de un crecimiento de volúmenes de concesión de crédito, un crecimiento del activo, que tiene que ayudar a mitigar ese efecto del reprecio. Nosotros tenemos la suerte de contar con un banco en el Reino Unido, TSB, que tiene una dinámica totalmente opuesta a la que estamos observando en España. Los bancos anglosajones operan con una estructura de cobertura, lo que ellos llaman el structural hedge, en virtud del cual garantizan, por decir así, una serie de ingresos a futuro que a nosotros nos permite comprometer en lo que es la evolución del margen de intereses de TSB prácticamente un incremento de doble dígito. Cuando superponemos ese incremento de doble dígito de TSB a ese margen de intereses algo más presionado a nivel doméstico, estamos apuntando a un margen que podría pelear prácticamente la estabilidad. Por debajo vemos un negocio de comisiones que irá al alza, muy en línea con lo que espera, yo creo, el global del mercado. Tenemos un compromiso extraordinario de contención de costes. Ahí, además del compromiso, hemos operado algunas palancas inorgánicas a nivel de TSB y estamos apuntando a un crecimiento de costes en el entorno del 1% a nivel de grupo para el año 2025.
y seguimos observando una dinámica de coste-riesgo tremendamente contenida. Estamos apuntando a un coste-riesgo de en torno a 40 puntos básicos para el año en curso, que en global debería permitirnos alcanzar una rentabilidad del entorno del 14%. Y lo que hemos apuntado es que esperamos que esa rentabilidad para el 2026 sea superior. Habitualmente, en los años más recientes, venimos superando nuestro guidance. La fotografía que más o menos nos hacemos es que en la aportación al margen bruto, el 80% del negocio es el negocio español y el 20% hablabas de TSB. ¿Este porcentaje puede ir creciendo por la aplicación del proyecto Caterpillar que tenéis en Reino Unido? Sí. Sí, nosotros hemos comprometido un incremento de la rentabilidad de TSB del 15% para el año en curso, muy apoyada en esa estructura de Caterpillar, en esa cobertura estructural y también muy apoyada y sustentada en las mejoras o las acciones inorgánicas que hemos hecho de contención de costes, que a nivel de perímetro aislado de TSB es una reducción de costes del 3%. Esto no solo rinde en el año 2025, esa inercia de costes también nos dará algo de progreso en el 2026 y sobre todo la cobertura estructural, el Caterpillar, es algo que se estructura habitualmente con una estructura de oruga a 5 años, con lo cual habrá pues, prácticamente visibilidad sobre los ingresos esperables, no solo en 2025, sino 2025, 26, 27, incluso más adelante, si nos anclamos en el escenario de tipos del día de hoy. Por lo tanto, la contribución relativa de TSB dentro del grupo debería ser incremental, desde luego en el año en curso y muy probablemente también en el 2026. Hemos hablado en otros bancos de la recuperación del inversor institucional extranjero como consecuencia del proceso que comenzó ya hace bastante tiempo de subida de tipos. Ahora ya está lógicamente en un ciclo de bajada de tipos que no se ha perdido, pero en el caso vuestro es una situación muy diferente porque está la OPA por medio. ¿Qué ha ocurrido un poco en lo que es la estructura de esos inversores institucionales y cómo se están posicionando respecto a lo que está ocurriendo? En cuanto a la estructura, yo diría que la estructura ha permanecido muy estable. Sí creo que estamos disfrutando como el global de la banca europea y probablemente específicamente en términos relativos un poco más la banca doméstica, de un mayor foco del inversor institucional americano. Yo creo que el gran reto de la banca europea hasta probablemente inicios del año pasado era el poder presentar una recurrencia de los resultados. Siempre caíamos, ¿no?, ante los inversores en la duda de la sostenibilidad de nuestros márgenes de intereses. Veíamos un gran progreso en los primeros meses del año y luego siempre había dudas de si íbamos a ser capaces de repetir el nivel de margen de intereses con el que habíamos cerrado el año en curso. Yo creo que eso se superó el año pasado. Todas las entidades muy pronto en el tiempo, nosotros desde luego ya en el mes de abril, cuando presentamos los resultados del primer trimestre, manifestamos que no solo habíamos registrado un crecimiento importante en la actividad crediticia, sino que veíamos, ¿no?, las tuberías, el pipeline de crédito creciendo y de hecho cerramos así el año 2024 y así se está abriendo el año 2025. Yo creo que esa combinación de mayores volúmenes con las acciones de gestión de la sensibilidad a margen que han tomado las entidades le ha dado al inversor el convencimiento de que nuestros resultados son sostenibles en el tiempo, mucho más recurrentes y desde luego superiores a los niveles de coste de capital que ellos mismos nos atribuyen. Por tanto, el atractivo para el inversor, y especialmente para el inversor americano, ha crecido. Si combinamos eso con una propuesta de retribución al accionista muy atractiva, tanto en términos relativos frente a otros sectores, como incluso a nivel específico de Banco Sabadell, dentro de lo que sería el sector de la banca, lo que vemos es un mayor interés. Adicionalmente, bueno, pues la posibilidad, no me corresponde a mí, pero sí lo escuchamos por parte de los inversores, de una eventual prima, sería un caramelo, una retribución adicional para ellos. El mensaje que nosotros percibimos a día de hoy, que yo creo que el mercado refleja, es que en ausencia de esa prima ellos están extraordinariamente cómodos con nuestra inversión o con la inversión en nosotros y no es la OPA el motivo de la inversión, sino los fundamentales que el banco ofrece. Me sorprende que a estas alturas hayamos hablado en esta jornada todavía poco del PER, del multiplicador de beneficios. Voy a aprovechar, Gerardo, para preguntarte a ti, cuando la gente ve recuperación de los bancos tan fuerte que hemos visto en los últimos tiempos, yo creo que todavía no es consciente de que la banca en general está todavía muy lejos de recuperar esos multiplicadores
de beneficio que simplemente se equiparen a la normalización del mercado español, en torno a las 12 veces. Y yo creo que eso está detrás, ¿no?, de ese foco que hemos recuperado del inversor americano, de ese inversor con más vocación de permanencia en el accionariado. Si nos vamos un año atrás, yo creo que en términos medio el sector de banca doméstica en España probablemente cotizaba por debajo del valor en libros, o expresado en términos de PER, estábamos cotizando ligeramente por encima de 6 veces beneficio. A día de hoy, en otro contexto, sí, hemos mejorado el multiplicador de valor en libros, pero estamos en el 1,15, 1,20 como media del sector, y si lo miramos en términos de PER, estamos significativamente por debajo de las 10 veces todavía. Ni siquiera aspiramos a las 12, ojalá, con lo cual el valor está ahí para el inversor, y ese valor además se puede cristalizar a sí mismo con unos modelos de distribución de capital, desde luego en nuestro caso, extremadamente atractivos. Pues Gerardo, muchísimas gracias por habernos explicado el proyecto accionarial de Sabadell en esta 20ª edición de Empresas que crean valor para el accionista del Economista, primer día del inversor del Economista. Muchísimas gracias a vosotros.